contrito y humillado. ¿Cuántos venimos con un corazón contrito y humillado hoy? ¿Cuántos venimos a aprender hoy? Porque para que el Señor se muestre para nuestras vidas, se necesita un corazón contrito y humillado. El Señor no puede hacer su obra en corazones duros, en personas que se rehúsen a creer en Él. Él necesita de nuestros corazones frágiles para que Él pueda hacer su obra. Y hoy todos venimos dispuestos y disponibles para escuchar su palabra y para ponerla por obra. ¿Cuántos amamos al Señor? Le amamos, ¿verdad? Otro aplauso al Señor, pues, más grande. Y como veníamos anunciando, nuestro mensaje de hoy se llama como en los días de Noé. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos sabemos de los días de Noé? Yo sé, ¿verdad? Y los que no sabemos muy a fondo, hoy el Señor nos va a revelar mucho más a fondo esos tiempos de los días de Noé. Desde el principio de la creación, el Señor creó al hombre para que disfrutáramos de esta tierra. Creó al hombre para darle vida, para darle una juventud, una fuerza, para poder sojuzgar la tierra. Pero el hombre con su maldad desechó todo eso que el Señor, por el cual el propósito del Señor lo había creado. ¿Cuántos estamos en acuerdo? Entonces, vamos a comenzar leyendo Génesis del 5 al 22. ¿Estamos todos disponibles? Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió su corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho, pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente, y anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a 1 codo del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entren en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de animales que se arrastran por el suelo para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimentos y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Entonces podemos ver al principio de lo que dice la palabra, que al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra, era muy grande la maldad. Era tan grande que había un descontrol. Ni siquiera el corazón del Señor pudo estar inclinado para poder traer perdón, para hacer misericordia y mostrarse como ese Dios misericordioso, como ese Dios amoroso a esa generación, porque había tanta perversidad que el Señor dijo: voy a borrarles de la superficie de la tierra. Y algo que me sorprendía era que al Señor le dolió su corazón.
Sabemos que el Señor es nuestro Dios amoroso por excelencia, nuestro Dios misericordioso, un Dios benevolente, pero qué tanta maldad, qué tanta pudrición, como podríamos decir hoy en día, qué tanta suciedad había en la tierra para que el Señor se hubiese inclinado a destruir la tierra. Él había dado promesas al ser humano, pero el ser humano se inclinaba más a la maldad en esos tiempos. Pero hubo alguien que contaba con la benevolencia del Señor y ese fue Noé. Noé era un hombre humilde, era manso, tenía todas las características de pureza, de limpieza, de santidad, de amor que podemos ver en un ser humano. Prácticamente en ese tiempo Noé tipificaba a la persona de Jesucristo. Claro, no vamos a comparar a Jesucristo con Noé en el aspecto de la salvación, porque el único salvador que hay en la vida del ser humano se llama Jesucristo. Pero algunas versiones de la Biblia hablan de Noé como hombre perfecto. Entonces tenía un corazón puro que no se comparaba al de nadie, porque para esos tiempos no había pureza, podríamos decir, pero eran tiempos al principio de la creación, 1600 años luego de la creación, que en ese tiempo no se había proliferado tanta la maldad, pero había demasiada, exageradamente maldad en el corazón del ser humano, que el ser humano se creía solo a sí mismo, que él tenía el poderío, que él lo tenía todo. Él no aprendió a depender de un Dios creador, de un Dios fuerte, de un Dios poderoso. No hubo temor alguno. Entonces, la tierra estaba corrompida y llena de violencia. El Señor dijo que iba a acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra estaba llena de violencia. Aquí podemos, algo que me admiraba a mí, que la violencia del ser humano había alcanzado hasta los animales. ¿Qué serían las prácticas que habían en esos tiempos? Que hasta los animales el Señor quitó de la tierra, hasta los animales se exterminó. Entonces, el mismo ser humano, con su suciedad, con su maldad, había ensuciado aún a los animales. Que ustedes saben que al principio de la creación el Señor puso a que el ser humano sojuzgara, que tuviera poder sobre los seres humanos, pero el ser humano desvió todo las directrices, los direccionarios que el Señor le dio, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo todos? ¿Hasta aquí vamos bien? Amén, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Noé que construyera un arca. ¿Y por qué le dijo a Noé? Porque era el único hombre justo sobre la tierra, el único hombre, prácticamente podemos decir, perfecto. En aquel hombre habían tantas características que el Señor tomó en cuenta. Y el Señor tuvo comunión con Noé y le dio las directrices de cómo iba a ser el arca. Y le dijo a Noé: pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos y tu esposa y tus nueras. ¿Y por qué habrá sido de que el Señor le dijo a Noé que con él iba a hacer ese pacto, a tener esa comunión de pacto para poder darle vida? Aparte de las personas que quedaran, que eran Noé y juntamente con ellos su familia. Sabemos, ¿verdad? Porque Noé era perfecto de corazón, era justo, era limpio. Y a raíz de esa limpieza, de esa pureza, de ese corazón tan hermoso que tenía Noé, su familia alcanzó benevolencia de parte de Dios. Quizás no era porque la familia de Noé eran perfectos como Noé o eran justos como Noé, pero el Señor da promesas y esas promesas las pueden alcanzar nuestra familia. Entonces es muy necesario, glorifiquemos al Señor con este aplauso. Gracias, Señor. Las promesas que el Señor le prometió a Noé, fueron también para su familia. Y como vuelvo y les repito, quizás no eran personas de perfecto corazón, tal vez no vivían en la inmoralidad, en la suciedad, en la falta de santidad que vivían las demás personas, porque todas las demás personas, si fueron quitadas de la tierra, exterminadas, fue porque no había nada bueno en ellos, no había nada perfecto, nada noble. Entonces, Noé hizo según lo que Dios le había mandado. Yo me imagino a Noé con esa humildad que le caracterizaba, construyendo el arca, agarró de la madera que el Señor le había dicho que tomara, de todos los materiales que tomara. El Señor le dijo que lo pegara con cierto material, creo que con brea. En otros lugares dice que con material resinoso. En otra parte de la palabra dice que con asfalto. Pero Noé
Fue perfecto en lo que el Señor le direccionó. Hizo conforme a lo que el Señor le dijo. Noé no utilizó otra cosa más que la madera, que los materiales que el Señor le dijo. Y yo me imagino en ese tiempo cómo trataban a Noé de loco. Está loco, está desquiciado, pero un arca. En alguna parte de los historiadores dicen de que en ese tiempo no llovía sobre la tierra. Las lluvias eran como una condensación de parte de los aires, de las nieblas, y no llovía. Entonces la gente decía, pero ¿y qué? ¿Por qué construye una casa flotante, un arca, un barco? ¿Para qué la construye? Ese está loco, está desquiciado. Así como nos dicen muchas veces a nosotros hoy en día cuando predicamos el Evangelio de nuestro amado, cuando predicamos esa esperanza preciosa de nuestro Señor. Y nos duele a nosotros, porque verdaderamente duele de que la gente no tome la palabra. Y me estoy adelantando, pero es muy necesario. Les voy a leer algunas características de los habitantes de la tierra en esos tiempos de Noé. Y son poquitas para las muchas. Podríamos hacer cuadernos llenos de tantas características de la maldad que caracterizaba a los habitantes en ese tiempo. Dice que había indiferencia y rutina. La gente solo para sus trabajos, les importaba su familia, sus quehaceres, la limpieza, la comida. La rutina era 24/7. Todo se daba para el yo y nada más que para el yo. Dios no existía ni aún en su rutina. Hoy en día nosotros podemos ver que tenemos rutinas, porque todos tenemos rutinas que hacer, pero en medio de esa rutina, los que conocemos al Señor, está nuestro Dios y le alabamos y todo lo hacemos para Él. Entonces la primera característica, démosle ese aplauso al Señor. Gracias, Señor. La primera característica vimos que fue indiferencia y rutina. Indiferencia a que no existía Dios, que para ellos no importaba nada de que Noé les dijese nada acerca de la existencia del Dios, el Creador. Dice que vivían llenos de abundancia en lo material. No les hacía falta absolutamente nada. Tenían comida, ropa, zapatos. Todos los teneres que puede tener un ser humano hoy en día y que viva bien, lo tenían ellos. Por eso no les importaba el Dios creador. No les importaba que había un Dios que les iba a exterminar. Entonces estaban, como segunda característica, dijimos, estaban llenos de abundancia en lo material. Por eso no le daban importancia a Dios. Vivían una vida llena de placeres sexuales. Vivían en la inmoralidad sexual. Podemos decir que había desenfreno. No les importaba violar a cualquier niña, a cualquier persona, tomar a cualquier mujer y delante de quien fuera. Ahí no había orden, ahí ni siquiera las autoridades podían poner orden. Mataban delante de cualquiera, pisoteaban a cualquiera, le podían quitar la mujer a cualquier hombre y eso era normal para la vida de ellos. Y mucho peor de lo que yo les puedo expresar era la vida de ellos con respecto a la inmoralidad sexual. La palabra no lo expresa, pero quizás ya existía el homosexualismo y el lesbianismo, estaba pero perverso. Dice que vivían una vida llena de glotonería. No les importaba el comer y comer. Su vida solo estaba llena para comer y comer. No les importaba nada. Ya me imagino Noé viviendo en esos tiempos, los tiempos de ayuno que tenía, porque si Noé era justo, él entendía que el tener esa comunión con el Señor a través del ayuno era muy importante, a través de la oración era muy importante, así como para nosotros es de vital importancia tener esa comunión. Yo me imagino a Noé. Gracias a nuestro Señor, gracias a Jesús. Lo ilícito era tan normal. Había violencia, como les había dicho. Es algo comparado como en la inmoralidad. Había tanta violencia, las violaciones eran normales. Las autoridades, para ellos el robar, el hurtar, el destruir, era tan normal que las autoridades, así como no se metían en la vida de los demás, las prácticas de ellos, eso era imprescindible para ellos, para las autoridades, hacer todo tipo de suciedades también. No había nada que les detuviera, aún por ser autoridades, no había ningún ejemplo de parte de absolutamente nadie. El único ejemplo que se mostraba en ese tiempo
volvemos y lo repetimos, era el tiempo, era la persona de Noé, ¿verdad? Era el único que no vivía en la inmoralidad, que vivía en la justicia, que les advertía, que quizás algunas veces hasta se metía cuando estaban en esos tiempos de violencia, en esos momentos que maltrataban, que injuriaban. Ya me imagino la violencia, me imagino que las mujeres eran las más frágiles, pero como para las mujeres era tan normal también porque vivían en la misma situación, entonces lo ilícito era tan normal. Y la última característica que puse yo, acuérdense que son muchísimas, estas son pocas las que puse. La última característica que debería de ser la primera para esas personas fue que el Dios creador no estaba en sus planes, para nada. El Dios creador no les importaba de que Noé les advirtiera. Yo me imagino a Noé predicándoles, no así predicándoles, advirtiéndoles, diciéndoles, no hagan esto. Hay un Dios que tiene misericordia, hay un Dios que les va a tomar en cuenta todas sus acciones. Y me imagino a Noé clamándole al Señor, Padre, ten misericordia, ten misericordia. Y quizás muchas veces le ha de haber escuchado el Señor, porque el Señor al justo lo escucha. Si nosotros vivimos en la justicia del Señor, Él nos escucha. Y me imagino a Noé clamando por benevolencia, por misericordia para la vida de los habitantes de las personas de aquella tierra. Pero ¿y el Señor qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer si la suciedad, la imperfección, la destrucción, la maleza en el corazón del ser humano era inclinado todo al mal? Cada día que Noé construía el arca, que fueron muchísimos años, para los que no saben, el arca no fue construida en 1 ni 10 años, en muchísimos años. Cada vez que Noé tocaba el arca, era una advertencia para las personas que no querían nada con Dios. Cada vez que Noé pegaba cada una de las piezas del arca, representaba una advertencia para esas personas. Cada vez que Noé ponía un poquito de material resinoso o de pegamento para que se fuese perfeccionando esa barca, era una advertencia para todas aquellas personas. Era una advertencia, pero ellos cerraron sus ojos del entendimiento, enceguecieron sus ojos, endurecieron su corazón. Estaba tanta la maldad en su vida, estaba tan arraigada la maldad, que lo que les voy a leer a continuación era real. Dice aquí que poco a poco la humanidad de aquellos días fue dejando de invocar al Dios. Fueron permitiendo la perversidad, la dureza. Ya no había sensibilidad en sus corazones, ni siquiera de creer que había un Dios. Y no fue porque ellos no tuvieron conocimiento de que había un Dios creador. Tenían el ejemplo de Noé. Sus generaciones pasadas venían de conocer a Dios, venían de tener comunión con Dios, porque ellos vienen de Adán y Eva, de la creación también. Pero permitieron endurecer su corazón. Entonces, el pecado en aquellos tiempos no fue individual, fue en toda la sociedad. No fue específicamente de un barrio, de una colonia, de los ricos, de los pobres, porque casi ni que existían casi las sociedades, porque sabíamos que estaban llenos de mucha abundancia, ¿verdad? Era generalizada la maldad, no era por etapas. Se cambió el sistema o el patrón repetido, normalizado y generalizado. La maldad era mucho. El mal había alcanzado niveles generalizados. Vuelvo y repito, el pecado era intencional, el pecado era intencional, era planificado, era fruto de la planificación. La corrupción era profunda, constante y permanente. El corazón del ser humano estaba tan inclinado al mal que planificaban hacer el mal. Ahora vienen muchachas, metámonos en aquella casa, hagámosle esto a esta persona, quitémosle sus tierras, quitémosle sus posiciones. O sea, eso ya era planificado, no era algo momentáneo que practicaban el pecado momentáneo, como muchas veces nos pasa a nosotros, que como hijos de Dios hacemos una mala mirada, pero nosotros tenemos a nuestro Dios misericordioso y el Espíritu Santo nos redarguye y pedimos perdón. En ellos no había eso, todo lo planificaban, todo lo hacían. Ese desorden era tan normal para todos ellos. Entonces, era profundo y constante el pecado. No había pausa, 24/7 el pecado. No había lucha en el corazón del ser humano. Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos lucha, pero en medio de esa lucha
está el Espíritu Santo con nosotros para ayudarnos y redarguirnos, ¿verdad? Para ayudarnos y redarguirnos y para ordenar lo que se quiere torcer, ¿verdad? ¿Cuántos estamos de acuerdo de los que conocemos al Señor? Que nosotros tenemos debilidades, pero en medio de esas debilidades está nuestro Dios. En ellos no había Dios, en ellos no había nadie, ni siquiera Noé que les advertía, peor todavía. Humillaban muchas veces a Noé, quizás lo maldecían a él y a su familia. Ya me imagino cuántas palabras le han de haber dicho. Dice que la humanidad estaba alineada con el pecado fue socialmente normalizado. Las autoridades normalizaron el pecado, todo tipo de violencia. Las autoridades más bien, en vez de hacer decretos o hacer leyes para poder parar ese tipo de cosas, más bien hicieron leyes y decretos para que eso fuera normal. Nada que padecerse ahora, ¿verdad? Nada que padecerse ahora. La sexualidad dejó de estar sujeto a un orden moral, porque Dios dejó la sexualidad para que el hombre y la mujer la disfrutaran en un orden. En el matrimonio no la dejó para la desviación, ni la depravación sexual, ni para la inmoralidad sexual, ni para que hombre y hombre se unieran, ni mujer y mujer se unieran. Eso lo dejó en una libertad preciosa, para hombre y mujer en matrimonio. Entonces, no había orden moral y pasó a ser gobernado por el impulso. Eran impulsivos para cometer todo tipo de delitos y pecados. Eran impulsos, lo hacían por inercia. Como no había conciencia, como no había nada en sus corazones acerca de Dios, no había temor y hacían lo que querían. Una humanidad que pensaba y decidía en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para la vida del ser humano. Pero ellos estaban en contra de todo lo que el Señor había direccionado, en contra de todo lo que el Señor había diseñado para que el hombre pudiera vivir esa vida hermosa. Verdaderamente, qué caos era el que había, verdaderamente, qué caos. La corrupción era estructural, o sea, habían grandes grupos de personas para corromperse, para hacer lo malo, para destruir los unos a los otros. Aparte de estar en los hechos de los habitantes, la corrupción estaba en la mente y en su voluntad. Su mente y su voluntad también estaba gobernado por todo lo sucio. Es que todo, ahí en la palabra no expresa ni siquiera un hilito de bondad. Toda la inclinación estaba hacia el mal. Había pecado sin pausa, sin lucha. El bien no tenía lugar en el hombre en esos tiempos. Prácticamente anhelaban y anhelaban y anhelaban y anhelaban y anhelaban, y podemos decirlo 1,000,000 de veces, anhelaban y anhelaban y anhelaban el pecado. No había una inclinación, ni siquiera nada que les motivara a escuchar la voz de Noé. Y podría imaginarme muchísimo más cómo era el clamor de Noé, diciéndole a cada persona, advirtiéndole a cada persona, posicionándose como aquella persona que el Señor utilizó para traer advertencia, pero esas advertencias para ellos fueron nada. Cada día que Noé construía el arca y pegaba una tabla, ya se los dije, pero vuelvo y se los repito, advertía a esas personas, pero no había nada. Por un oído les entraba y por el otro oído les salía. Vamos a leer Génesis 7 del 1 al 4, 7, 10, 11 y 17. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. Al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años,
Precisamente en el día 17 del mes segundo se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Yo me imagino en ese momento qué espeluznante fue para aquella generación, en el momento que se abrieron los diluvios. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. Y podría volverles a decir que así como había justicia en Noé, y por esa justicia de Noé, su familia encontró benevolencia, no porque Noé era Salvador, era el Salvador, ¿verdad? No, vamos a dejar bien en claro, no porque Noé era el Salvador, pero el Señor nos da promesas a nosotros como familias, y esas promesas en Él son sí y son amén. Y hoy el Señor le da promesas a usted y me da promesas a mí. Y si nosotros cumplimos con esas promesas, hasta nuestra familia puede alcanzar benevolencia. Pero es necesario de que haya un arrepentimiento en su vida y en la mía. En aquellos que no le han conocido, es necesario que haya un arrepentimiento por no conocerle al Señor. Y digo en la mía, porque si bien como hijos de Dios, nosotros fallamos, pero siempre clamamos a nuestro Dios y Él nos perdona, ¿verdad? Claro, los fallos, ¿cómo se podría decir? Las situaciones en las que nosotros fallamos como hijos de Dios no van a ser en inmoralidades, en cosas sucias, no van a ser en maldades, es muy diferente, porque no somos perfectos. El único perfecto se llamó Jesucristo y se llamará, ¿verdad? Entonces, la familia de Noé encontró benevolencia, y a lo largo de los 7 días el Señor hizo llover sobre la tierra. Entraron Noé y su familia y todos los animales que el Señor le direccionó a Noé que entrara, uno por uno, por parejas, uno por uno, y vino el diluvio. Ya me imagino a Noé y a su familia le ha de haber dolido su corazón, le ha de haber dolido, porque así como era Noé, con ese amor que le caracterizaba, con esa situación que tenía, le ha de haber dolido el ver cómo él subía y aún la gente se reía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está loco, está desquiciado, ese no sabe nada. Me la imagino cuando Noé y su familia iban subiendo todos los animales riéndose y burlándose, hasta el momento que vino el diluvio. Me los imagino a ellos tocando el arca, queriendo raspar el arca con sus uñas, pidiendo benevolencia, pidiendo misericordia, pero no hubo nada, no hubo retroceso, porque Dios les había advertido. Dios es un Dios amoroso que advierte a las generaciones, nos advierte a todos, advierte a aquel que no le conoce y le advierte, pero si usted no abre su corazón para Él, dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y muchos toman como burla el que el Señor diga eso, como cuando se les toca las puertas, a muchos toman como burla la advertencia de no querer reconocer al Señor como Dios y Salvador. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron al arca por encima de la tierra, y los únicos salvos fueron Noé y su familia. Me imagino Noé viendo por las hendiduras si habían hendiduras en el barco, o poniendo sus oídos en la barca así para escuchar a aquella gente. Quizás ha de haber llorado, le ha de haber dolido a Noé. Y a nuestro Dios sabemos que le dolió, porque nuestro Dios es amoroso. Sí, le ha de haber dolido, porque Él siempre hace las cosas perfectas y quiere la perfección para nosotros los seres humanos, pero la inclinación del ser humano es de dureza en su corazón. Las familias en aquellos tiempos duraban muchísimos años. Noé duró, en los tiempos del diluvio, Noé tenía como 600 años. Antes del diluvio, Noé tenía como 600 años, pero Noé duró 350 años más. O sea que en total los años de Noé fueron 950 años. Pero como el Señor vio la maldad del hombre, dijo de que bajaría la edad de vida del hombre a 120 años. En esos tiempos el Señor bajó a 120 años. Hoy en día, todavía mucho menos a 80 años. Y se sigue mostrando el Señor como Dios misericordioso. Entonces, la vida del ser humano
ha sido de inclinación hacia la maldad, hacia la dureza de su corazón. ¿Y por qué le pusimos como nombre el mensaje como en los días de Noé? Porque nuestro Señor Jesucristo también advirtió acerca de estos tiempos. Y para ello vamos a ir a Mateo 24, 37 al 39 y 42. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Esa es la advertencia para los que no conocen de Cristo. Esa es la advertencia para los que no conocen de Cristo. El Señor hoy en día les está advirtiendo a aquellos que no le conocen. Y no digo a los que le conocemos, porque si bien pues nosotros tenemos que mantener nuestra firmeza, nuestra santidad, nuestra pureza en el Señor, pero aquellos que no le conocen y aquellos que le conocen a medias, es muy necesario de que puedan reconocer al Señor. En el versículo 42 dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben el día que vendrá el Señor. Muchos dicen: desde pequeño vengo escuchando que el Señor viene. Tantos años han pasado que el Señor viene y viene y viene y nunca viene. Pero ¿y qué más da el poder mantener nuestra pureza, el poder recibir al Señor? Si la vida más hermosa que el ser humano puede tener es esta, la vida que los que conocemos al Señor llevamos. Esta vida de pureza, esta vida de felicidad, esta vida de gozo, esta vida de regocijo deberían de envidiar todos aquellos que no conocen al Señor, así como un día los que le conocemos deseamos esa vida y hoy la tenemos. La vida de Cristo. Entonces, por lo tanto, dice el 42, lo voy a volver a repetir: manténganse despiertos porque no saben en qué día vendrá el Señor. ¿Y qué es mantenerse despierto? Reconocer a Cristo como Señor y Salvador para aquel que no lo conoce. Vivir en santidad, congregarse, orar, clamar, amar a nuestro prójimo, vivir para servir a nuestro Señor a través de servir a nuestro prójimo. ¿Qué cosa tan más hermosa es esta? Esto no es monótono, esta es vida, esta es la vida que Cristo quiere para nosotros. Entonces a usted que no le conoce y que le conoce a medias, es necesario de que pueda mantener esa firmeza que solo Cristo da, esa advertencia que día a día la iglesia de Cristo hace al tocar puertas, al predicar el Evangelio, y le dice: reconozca al Señor como su Señor y Salvador. Reconózcalo. Es muy necesario vivir esa vida para que aquel día venidero no sea la destrucción de su vida. En Romanos 3, 12 y 13 dice: todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Sus gargantas es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Muchos dicen ser hijos de Dios. Todo mundo dice ser hijo de Dios. Usted va a predicar el Evangelio y muchas personas que se embriagan, muchas personas que hacen todo tipo de pecados y de inmoralidades dicen: pero yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Y no es así. Lastimosamente, aquel que no es hijo de Dios es una simple creación y en él no hay salvación. Entonces es muy necesario de que, así como muchos en sus gargantas parecen sepulcros abiertos diciendo que son hijos de Dios, pero en sus hechos denotan lo contrario, porque el Señor dijo que por nuestros hechos los conocería el día de la venida de Él. No porque unos digan: yo soy hijo de Dios, llévame Señor, arrebátame, ten piedad de mí, ten misericordia. No por eso, no va a ser por eso. Eso va a ser antes de que Cristo venga, el poder reconocer su señorío y poder reconocer su majestad. Entonces les voy a leer algunas características que hoy miramos en los habitantes de hoy en día, ¿verdad? Hay mucha indiferencia. Las características, Isis, por favor. Características de los habitantes
No, en los días de hoy, Isis. Bueno, se los voy a leer, aquí los tengo. Características de los habitantes en estos días. Hay mucha indiferencia cuando se les predica el Evangelio. Yo soy testigo de eso, porque a mí me toca predicar el Evangelio. Tengo ese privilegio tan hermoso, esa dedicación que es uno de los regalos más hermosos que mi Dios me pudo haber dado. El poder decirle a la gente, Cristo vive, Cristo es el Dios. Reconózcanlo, acéptenlo. Cuando le doy un abrazo a cada persona que le voy a predicar el Evangelio, es tan hermoso el poder hacerlo. Pero hay mucha indiferencia porque de cientos que se les predica, son muy pocos los que acuden a tocar esa puerta de Cristo. La violencia se ha proliferado y ha crecido, podemos ver. Si bien muchos tienen aquí 60, 70 años y en sus tiempos no existía todo ese tipo de violencia que hoy en día existe. Por eso es que estos tiempos el Señor los comparó a los días de Noé, porque el Señor dijo, se estarán casando, estarán de fiesta, estarán de grandes banquetes y vendré yo y no van a entender el porqué de mi venida, porque no quisieron escuchar. Y aquí en nuestro país nosotros tenemos un gran privilegio que no tienen otros países y el Señor nos va a demandar. Yo eso lo reconozco, que el Señor nos va a demandar, porque aquí a todos uno por uno se nos ha predicado el Evangelio. Nadie puede decir de que no se le ha predicado el Evangelio, porque todos los hondureños tenemos conocimiento, pero como la palabra dice que al que más se le da, más se le demandará. El Señor nos va a demandar, y el Señor va a demandar si usted escuchó de Él y endureció su corazón. Eso le digo. Entonces, la violencia se ha proliferado. Podemos ver los asesinatos, podemos ver el sicariato, los robos. En muchos países, si bien aquí en nuestro país la violencia es de una forma, pero en algunos otros países la violencia es de otra. Porque no podemos decir que solo porque Suiza sea millonaria, conoce de Dios, no lo conoce. Hay mucha indiferencia. Entonces hay violencia de otro tipo. El no reconocimiento del Señor es lo peor que le puede pasar al ser humano. La inmoralidad sexual en su punto máximo. Como decía, en los tiempos de Noé, en los tiempos de hoy en día tenemos claridad acerca del lesbianismo, del homosexualismo, de que hacen tríos, de que con terceras personas y tanta suciedad, tanta cosa que el hombre ha permitido para hacer suciedad. Los jóvenes, hoy en día hay tanta suciedad que no les da vergüenza el hacer todo tipo de inmoralidades sexuales. Y algo que les voy a aclarar, no es que nosotros no amamos a las personas que tienen desviación sexual o practican la inmoralidad sexual, porque les amamos. Personalmente les puedo decir que les amamos, y porque les amamos predicamos el Evangelio. No los criticamos, Dios nos libre de criticarlo, porque Dios no nos ha mandado a criticar al pecador, Dios nos ha mandado a predicarle el Evangelio, a restaurar la vida de ellos, así como el Señor Jesucristo restauró nuestras vidas, a restaurar esas preciosas vidas nos ha mandado el Señor. ¿Cuántos estamos en acuerdo, los que conocemos al Señor? ¿Y cuánto damos un aplauso al Rey de Gloria? Ahora vamos a leer 1 Corintios 6, 18 al 20. El Señor nos da una advertencia aquí. Dicen, huyan de la inmoralidad sexual. Prácticamente nos está diciendo, huyan de la homosexualidad, del lesbianismo, del adulterio, de la fornicación, de querer tener relaciones sexuales con animales, con terceras personas que no sean sus esposas. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y nosotros no tenemos derecho a arruinar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo le pertenece a nuestro Dios creador y vamos a darle cuenta un día de nuestro cuerpo. Entonces es muy necesario de que cuidemos nuestro cuerpo, que alimentemos nuestro cuerpo con la palabra del Señor, que oremos, intercedamos al Señor. Entonces en el 19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes
Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Nuestros cuerpos no son para andar aún en cosas tan sencillas. Dice que el Señor lo glorifiquemos con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no son para hacer lo que queramos de ellos. Y perdone que les diga, no son para tatuarlos. Porque si mi cuerpo es de Dios, ¿por qué yo voy a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? No son para utilizarlos para la desviación, para hacerlo lo que yo quiera. No está para eso, mi cuerpo está para glorificar al Señor, para levantar mis manos, para mover mis pies, para exaltarle y glorificar el santo nombre que merece, que se nombre aquí en la tierra y ahí en el cielo, el nombre de Jesucristo, el nombre que es nombre sin igual. El aumento del aborto, en muchos países hasta celebran el aborto, han hecho leyes. Gracias al Señor que en nuestro país no lo han hecho, ¿verdad? Pero en muchos países celebran el aborto. En muchos países hay adolescentes que practican la sexualidad desde años, que creo que 10, 12 años, y les dicen que ellos con su cuerpo pueden hacer lo que quieran. Y ahí están las clínicas si salen embarazadas. Pero no les enseñan a ser responsables con sus cuerpos, a cuidar su santidad, a cuidar su pureza. No les enseñan, porque alaban la maldad, alaban la inmoralidad, alaban la impureza. El matrimonio homosexual, imagínense. El matrimonio fue diseñado para hombre y mujer, no para terceros sexos que se los han inventado los hombres, que le han permitido a Satanás el desviar sus mentes, el desviar sus corazones. Entonces, ¿cuántos niños? Son cientos de miles de niños, son millones de niños que mueren al año, millones de fetos, son criaturas, son seres humanos que desde el momento de que una mujer concibe, la mujer tiene el deber de parir su hijo. No porque tenga un hombre que sea irresponsable, pero la responsabilidad está en que lo haga. El machismo y el feminismo. Hombres teniendo sus esposas que por ser machos piensan que pueden hacer lo que quieran, o por tener miembro de hombre masculino pueden hacer lo que quieran, y no es así. Me creo el más fuerte, pero no hay una responsabilidad de ser el proveedor de Cristo a la vida de sus hijos. En eso deberíamos de sacar el machismo nosotros los hombres. Yo soy un hijo de Dios, yo predico el evangelio, yo formo a mis hijos cristocéntricos, yo les enseño a que amen a un Dios verdadero. En eso, entonces, el machismo está corrompiendo, está desviando el diseño de Dios. Y el feminismo. ¿Por qué muchas mujeres piden los mismos derechos que los hombres? Si los hijos de Dios sabemos que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. En la Biblia no dice de que yo por ser hombre, o mis pastores por ser hombre, o cualquiera de ustedes que son del género masculino aquí, tienen más derechos que la mujer. Los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos, siempre y cuando en el diseño que Dios hizo para la mujer y para el hombre. La mujer y el hombre, pero no con esos... Aplaudamos al Señor si Él se lo merece. No con esas inclinaciones del feminismo. ¿Por qué el feminismo no aboga por el aborto? No aboga por los derechos de que una mujer pueda parir un hijo, o por otro tipo de cosas. Entonces, sí se está desviando el ser humano. Hay países donde los niños pueden escoger su propio sexo. Pueden escoger su propio sexo, porque en las escuelas han hecho leyes, los ministerios de educación o los congresos en esos países han hecho leyes a favor de que a los niños les expresen que ellos pueden hacer lo que quieran con su cuerpo y pueden decidir ser género masculino o femenino. No hay un orden. El desorden está aún en los maestros, porque son pocos los que quizás conocen de Dios y les enseñan a los niños que Dios hizo un orden,
que Dios solo hizo dos géneros, que es género masculino y femenino, que no hay terceros sexos. Los terceros sexos se los inventó Satanás y son inexistentes, y por lo tanto nosotros como iglesia los rechazamos en el nombre poderoso del Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántos estamos en acuerdo con eso? Amén. Hombres que se consideran animales, es de verdad que es una depravación, es una mente retrógrada. No ser feliz tan perfecto que el Señor nos hizo con 2 manos, nos hizo con cabello, aunque a uno se nos ha caído un poquito, nos hizo con unas orejas, unos ojos tan bonitos, nos hizo con unos pies, nos hizo seres racionales. Pero cuando el ser humano se inclina a hacer cosas que no lo diseñó el Señor, está quitando el diseño de Dios, porque Dios nos hizo perfectos a nosotros. Pues podría decir que somos los seres más perfectos porque tenemos raciocinio, tenemos conocimiento. Los animales son simples animales, pero querer ser como un animal, qué feo, qué perversa la mente del ser humano. Padres preocupados por el futuro terrenal de sus hijos. Padres preocupados por la carrera que le van a dar a su hijo. Y no es que está mal, no es que los padres no tienen que preocuparse por la herencia que le tienen que dejar a sus hijos. Pero el Señor dice en su palabra, herencia de Jehová son los hijos. Sus hijos no son suyos. Sus hijos el Señor se los dio a usted para que los administrara, para que los corrigiera, para que los formara, para que les enseñara. Está bien que se preocupe, que les dé ropa, zapatos, buena comida, pero primeramente sus hijos, conforme a lo que el Señor estipula en su palabra, con los estatutos y con los preceptos, con las advertencias, porque el Señor le dice a usted que si usted cría a sus hijos de esta forma, el Señor va a hacer le va a cumplir con las promesas de la forma que Él hace. Y yo creo que yo no tengo hijos, pero cuando yo miro a personas que yo amo, que son jóvenes, y miro esa pureza, esas ganas de servir al Señor, esas ganas de vivir para el Señor, mi corazón se conmueve, se los digo. No sé por qué los padres aún muchas veces son cristianos y no hay advertencia para sus hijos. Entonces no está el amor para sus hijos. Eso es mentira, que hay amor para sus hijos, porque cuando usted tiene el amor para sus hijos, si bien usted los abraza, usted los acobija, usted les enseña, usted los forma, usted les advierte, usted les enseña la palabra, usted les lleva a Cristo. Y si sus hijos se quieren desviar, pues usted se postra y ora al Señor, usted intercede y clama al Señor. No puede decir usted, pero yo no puedo hacer nada, él ya está grande. Claro que puede hacer, claro que sí puede hacer. Por eso el Señor nos dejó armas. Nos dejó armas para que usted recupere a sus hijos y le dé sus hijos a Cristo, porque no son suyos, son simple y sencillamente, usted es administrador simple y sencillamente de sus hijos, porque le pertenecen a Dios. No dejen que sus hijos se pierdan. Todavía hay tiempo. Mientras sus hijos estén vivos, usted puede poner orden y clamar al Señor. ¿Cuántos aman a sus hijos? Si ese amor de Dios está en su corazón y en su vida, por favor corrija a sus hijos, enséñeles a sus hijos, fortalézcalas. A muchos padres les da pena enseñarle a sus hijos, aún hablarle de sexualidad, hablarle de cosas que le corresponden a ustedes como padres, y no debería de ser así. Por eso los hijos muchas veces toman decisiones a raíz de lo que les dicen en la calle, porque los padres no están ahí para advertirles. No están para corregirlos, para enseñarles, para formarles en todas las etapas. No solo anda a la universidad, no solo tenés que hacer aquí en la casa, no solo yo me penqueo para que puedas tener todo eso. Portate bien, no solo se trata de eso. Está bueno que usted le dé herencia a sus hijos, porque no está malo. Dios le dice que le tiene que dejar herencia a sus hijos, pero la mayor herencia es Cristo. La mayor herencia es Cristo, porque si usted les deja a Cristo en sus vidas, ellos van a cumplir el propósito por el cual el Padre los creó aquí en la tierra, ¿verdad? Aplaudimos al Señor. ¿Estamos aburridos? ¿Estamos aburridos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Terminamos o seguimos? ¿Terminamos o seguimos? Seguimos. Pues vamos a seguir para terminar, porque si no, nunca vamos a terminar. Estos temas son tan hermosos, tan hermosos.
Y así podríamos ver muchos ejemplos más. Como por ejemplo, en mis tiempos de niñez, escuchaba de que había marihuaneros. En mis tiempos de niñez, escuchaba que decían marihuaneros, pero era un tabú. El que habían personas que se marihuaneaban o que utilizaban ese tipo de droga, era un tabú. Ahora usted va por la calle y es como una moda. Es como una moda, más bien a uno lo miran hasta de menos porque no lo hace. Lo miran como que no es tonto y piensan que vivir esa vida inclinado hacia la droga es una vida buena. Y lastimosamente no es así. Muchos padres no les han enseñado a sus hijos ni siquiera a valorarse a ellos mismos, peor a valorar a sus padres y mucho peor valorar a sus abuelos. En los tiempos de antes, los que tenían sus abuelos, yo nunca los tuve, lastimosamente, ¿verdad? Pero muchos de los que tenían sus abuelos, hasta para saludarlos era una delicadeza, era un amor, era un abrazo. Cuando sus abuelos llegaban a sus casas, era una algarabía. Hoy en día casi que se está perdiendo. No hay respeto, no hay nada. Y qué triste, a mí me duele mi corazón porque muchas veces tal vez yo voy a ciertos lugares y hay ancianos y los ancianos más bien se van porque se sienten excluidos. No estoy diciendo que todos, porque sí hay personas que aman a sus ancianos. Entonces todos esos principios, todos esos valores se están perdiendo. Es muy necesario que los que conocemos de Dios y los que van a venir al Señor hoy, porque tengo fe que van a venir muchos al Señor, es muy necesario que volvamos a los principios del Señor, volvamos a nuestro primer amor, que es el amor de Jesucristo, que es ese amor precioso. Y tantas cosas que podríamos ver como sencillas, como el compartir, como el hacer el bien a los demás. Mucha gente es tonto, dicen, es tonto porque no se preocupa por él y se preocupa por los demás. Pues entonces Jesucristo fue tonto porque Cristo se preocupó por usted y por mí. Y no fue ningún tonto. Yo no soy ningún tonto, ni usted ningún tonto. Porque el Señor no le dio para que se atupuje usted solo. Ni siquiera en lo material, mucho peor en lo espiritual, sino para que usted pueda compartir de todas las bondades del Señor. Entonces se ha perdido todo casi. Y si nosotros seguimos permitiendo que se sigan perdiendo todos esos valores y que nuestras familias no crezcan en Cristo, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces quiere decir que usted no está amando a sus hijos, usted no está amando a sus futuras generaciones. Y si los que conocemos al Señor no predicamos el Evangelio, no estamos mostrando la sencillez de Cristo. Vamos a leer segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Ahora bien, le dijo Pablo a Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Muy difíciles, tiempos que el Señor nos advirtió que iban a ser difíciles. La gente estará llena de egoísmo, hay avaricia, hay muchos jactanciosos, hay arrogantes, hay blasfemos, hay desobedientes a los padres, muchísimo, pero por culpa de los mismos padres. Si los hijos son desobedientes a los padres es por culpa de los mismos padres. Aquí no tiene culpa ni el gobierno, ni la sociedad, ni las escuelas, ni lo que se les enseña en el colegio. Porque Dios no le va a pedir cuenta al de la escuela, ni a aquel, ni a este, ni al otro. Ni siquiera a nuestros pastores. Le va a pedir cuenta a usted por sus hijos. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, igualito que en los tiempos de Noé, traicioneros, impetuosos, vanidosos, los que les gusta andar en clubes sociales, y más amigos del placer que de Dios. Muchos prefieren estar en sus quehaceres, en sus trabajos, con sus familias, que buscar del Señor. Y eso lo toman como un placer. No, pero yo no tengo tiempo. Mi trabajo es lo más importante. Así como hacían en los días de Noé, que el yo era lo que me interesaba. A muchos solo les interesa el yo. Pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Como les decía, dicen ser hijos de Dios, pero no hay devoción.
No hay hechos que demuestren que son hijos de Dios. Con esa gente, dice, ni siquiera te metas. El Señor nos advierte. Si bien, pues nosotros tenemos que ser ejemplo para todo ese tipo de personas, y si nosotros llegamos a ellos es para predicarle el Evangelio, pero no para que nosotros vayamos y nos inclinemos a lo mismo de ellos. No, porque el Señor no nos manda eso. Entonces es una advertencia bien fuerte del Señor en estos días que estamos viviendo. Romanos 6:23, por favor, Isis. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La vida eterna solo es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Usted podrá tener muchas casas, podrá tener muchos carros, podrá tener mucho dinero, podrá tener mucha ropa, podrá tener mucha abundancia, pero si no tiene la abundancia del Cristo que abunda en su corazón, en su vida, lastimosamente no va a poder ser feliz. Podrá comer los mejores manjares, podrá tener el mejor trabajo, podrá tener la mejor familia, los mejores hijos, pero si usted no vive para Cristo, de nada sirve. Le servirá para vivir aquí en la tierra, aparentemente para ser feliz aquí en la tierra, le servirá para tener posesiones, pero yo creo que ni siquiera para la tierra, porque mucha gente se enferma y ni disfruta de los teneres que tiene, porque ni siquiera comparte con los demás. Ni siquiera es un placer poder deleitarse en compartir con los demás, que ese es un deleite precioso. No es que las riquezas sean malas. Aplaudamos a nuestro Señor. No es que las riquezas sean malas, porque no son malas, pero Dios no nos da a nosotros para nosotros mismos. Como digo yo, para tupujarnos nosotros mismos. Nos da para compartir, para vivir para Él, para su reino. ¿Cuántos estamos en acuerdo? Entonces, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El mayor regalo que podemos tener. El mayor regalo es Jesucristo. Nada, ni su esposa, ni nada puede ser su mayor regalo, ni su mamá, nada, solo Cristo. Y de ese regalo se derriban muchos regalos. El servirle al Señor es uno de los regalos más hermosos. El vivir para Él es uno de los regalos más preciosos. El poder invocar su nombre, el poder tener comunión con Él, el poder orar, interceder, el poder practicar con su familia de Cristo, es el regalo más hermoso. Anhelemos esos regalos. Que cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Como conclusión, en Juan 10:9, como conclusión el Señor en Juan 10:9 nos dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. La salvación solo viene a través de Jesucristo. La salvación no viene de nadie más que de Jesucristo. Yo le puedo decir a usted que no vive en ese amor del Señor, que venga este amor, que venga esa pureza, que venga esa santidad, que solo Cristo puede traer claridad, sacarlo de la oscuridad en la que hoy ha vivido y traerlo a la claridad que resplandece. La vida más hermosa que los seres humanos podemos llevar es la vida de Cristo. Nada se puede comparar a la vida que el Señor nos da. Experimentarle a Él es lo más hermoso. Tener amores con Cristo son los amores más preciosos. Son amores perfectos. En los amores de Él no hay imperfección. Vivir para Él, derramarse en Él es lo más hermoso. El estar esperanzado en Él, el tener esa esperanza preciosa en Él, que hoy no tengo, pero mañana Él me dará, es lo más hermoso. Entonces lo incito a que usted pueda tomar esa vida, que usted pueda venir delante de Él y glorificar y exaltar ese nombre, el nombre más hermoso, el nombre delante del cual toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará, pero no quiere decir que toda rodilla que en esos tiempos se doble será salvo, porque solo los que confesemos hoy en día a Cristo seremos salvos y podremos recibir esa plenitud,
esa hermosura, eso que resplandece en nosotros, esa dulzura, ese éxito precioso, ese motivo tan hermoso que nos hace caminar día a día, vivir día a día. El poder expresar gratitud a Él, el poder decirle cuánto te amo, el poder sentir cuánto me ama, el poder vivir esa vida de restauración, esa vida de perfección. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. Solo tú, Señor, lo puedes hacer, Padre. Y hoy te agradecemos, Señor.